partes, la opinión de la embajadora Marta Bárcena. Hoy los impactos económicos, humanitarios y desastrosos, ¿no? Diría yo, por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Embajadora, te saludo con mucho gusto. Hola Javier, buenas noches. Yo también te saludo a ti y al auditorio de Referente en el Heraldo Televisión. Pues mira Javier, siempre siguiendo esta guerra ilegal Ajá. con efectos desastrosos, como tú bien lo has dicho, y que vemos que por minutos, por horas, estos efectos desastrosos crecen, ¿verdad? Crecen, aumentan. Entonces, ¿qué estamos viendo de impactos económicos? Pues primero, una volatilidad en el mercado petrolero, de gas, en el mercado de petrolíferos en general. El precio del petróleo llegó a subir del barril del petróleo a $120, luego bajó porque entre otras cosas hubo una declaración o un post del secretario de Energía de Estados Unidos diciendo que ya habían escoltado a un buque tanque por el estrecho de Hormuz que desmintió al gobierno iraní y que el gobierno americano tuvo que reconocer que había sido una información falso. Eso hizo que los precios del petróleo bajaran y Ajá. luego volvieran a subir. También ayudó a que los precios del petróleo bajaran la reunión del Grupo de los Siete, en donde analizaron liberar las llamadas reservas que tienen acumuladas en cuevas, en barcos, todo, que para justamente en casos de crisis la sacan al mercado para bajar el precio del petróleo. A ver, ahí pues, sí podemos. A Parece ver, que ahí no. estamos, ahí ¿Se está estamos. yendo? Adelante, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Sí, Adelante, Marta. es que luego falla un poco, Sí, se, ¿verdad? se, con- se congela. La conexión. Entonces, estamos viendo esa volatilidad de los precios del petróleo que obedece a todas a estas informaciones contradictorias que he mencionado, pero también, Javier, obedece a que ha disminuido la producción petrolera en los países del Golfo. Y ha disminuido la producción petrolera porque sus instalaciones han sido atacadas y porque al estar cerrado en la práctica el estrecho de Hormuz, pues no tienen manera de sacar al mercado toda la producción diaria que tienen y la producción acumulada. Entonces, esto está haciendo que ya tanto Qatar como Kuwait estén aplicando lo que le llaman la cláusula de fuerza mayor para no cumplir con sus contratos de provisión de petróleo y gas, con lo cual pues se espera que estos precios altos del petróleo, del gas, continúen. Y hablando del estrecho de Hormuz, por un lado se dice que no está cerrado en la práctica, pero por otro lo que sí está, está cerrado. ¿Por qué? Porque las grandes aseguradoras con sede en Londres se niegan a asegurar a los buques. Ya no están vendiendo seguros para los buques. Entonces cualquier buque que sea pues atacado o hundido en el estrecho de Hormuz, no hay manera de recuperar ni ni el valor del buque ni de su contenido. Y eso hace que entonces el tráfico por el estrecho de Hormuz esté parado. Ajá. Y con la noticia, ya después de que escribí la columna y ya he estado en la tarde, de que Irán ha dicho que, o se cree que Irán puede empezar a poner minas en el estrecho de Hormuz y que a la vez Estados Unidos ha hundido varios de los barcos de la Armada iraní para impedir esto. Entonces, en la práctica, el estrecho de Hormuz no puede salir petróleo y gas por ahí, no pueden cruzar otro tipo de buques, como por ejemplo los de contenedores. Maersk, la segunda empresa mundial de transporte de contenedores, ya ha dicho que no dará servicio en las próximas semanas a todo el Golfo Pérsico. Y si bien hay un par de oleoductos, más de un par, unos oleoductos y gasoductos que salen desde Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, hacia la zona del Mar Rojo para cruzar por el Canal de Suez, o bien más arriba, pues la verdad es que para salir ya, digamos, por las zonas ya más cerca del Mediterráneo, eso también está alterando el flujo del petróleo y hay que recordar que justamente por el estrecho de Hormuz, por esa zona,
se sale y se comercializa el 20% del petróleo en el mundo. Y los países más afectados hasta ahora son los países asiáticos, China, Vietnam, etcétera, que ven entonces la recepción de la carga del petróleo que esperaban y del gas que esperaban, pues afectada. Por otra parte, estamos viendo que en esta alza de precios también hay una alza de precios de la turbocina que para los aviones. Entonces, la industria aeronáutica está siendo muy afectada por el alza de los precios de la turbocina, el alza de los precios de los seguros, el cierre que estuvo vigente varios días de estos hubs que comunican a Europa con Asia, que son los aeropuertos de Dubái, de Qatar y de Abu Dhabi, que están lentamente recuperando su actividad, pero esto hace que los precios de los boletos de avión se hayan disparado. Y si bien se han disparado más en esa zona por el alto costo de la turbocina y de los seguros, también afectarán a las líneas aéreas del resto del mundo, Javier. Y esto también tiene un impacto sobre el turismo en la región. Estamos viendo aquí las imágenes del icónico hotel Burj Al Arab de Dubái, y Dubái, que es uno de los 7 emiratos de Emiratos Árabes Unidos, que ya no depende del petróleo, sino esencialmente de ser un centro financiero Sí, sí. y de ser una ciudad orientada al turismo, pues está siendo muy afectada. También Qatar, Abu Dhabi, la apuesta de Arabia Saudita por despetrolizar su economía y abrirse más al turismo, pues está siendo puesta en tela de juicio. También vimos los bombardeos a los depósitos de petróleo de Irán que causaron una lluvia negra que dicen los expertos que tendrá pues unos efectos sobre la salud realmente brutales. Hay que recordar que los países de la península arábiga e Israel son importadores netos de alimentos porque es difícil que puedan ser autosuficientes en esa región. Uno encuentra en los supermercados de la zona mangos mexicanos, moras mexicanas, por supuesto productos del Perú, de Sudáfrica, de todas partes. Y ahorita con la disrupción del tráfico marítimo y aéreo, pues esos productos no están llegando en las cantidades que deberían y entonces se está viendo realmente una amenaza a la seguridad alimentaria de esa región, obviamente no solo los países árabes, sino de Irán mismo y de Líbano, ¿verdad? Ya está desplegado el Programa Mundial de Alimentos justamente para tratar de suplir las carencias en materia de alimentos. Y aún más grave que eso, Javier, hasta ahora han aparecido, se han registrado 2 bombardeos a plantas desalinizadoras de agua. Es una región donde el agua es muy escasa y dependen de las plantas desalinizadoras. Una planta bombardeada ha sido en Irán, otra en respuesta en Bahrein. Y entonces ahí sí ya pasamos de una inseguridad alimentaria a virtualmente matar de sed a la gente si no hay plantas desalinizadoras. Y eso constituye, Javier, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que es pues muy grave. Entonces, yo creo y afirmo en mi columna que después de haber leído a muchos expertos Mm, estadounidenses, ujú. árabes, israelíes, todo, el periódico Haaretz de Israel, mira, yo creo que la administración Trump no previó todas estas consecuencias. Sus negociadores, que fueron básicamente el amigo del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, no son diplomáticos profesionales, no conocen a fondo la industria nuclear y por lo tanto todo indica, de acuerdo a diferentes declaraciones, incluso de los omaníes que eran los mediadores, que no entendieron los avances y lo que prometía Irán justamente en ya no enriquecer uranio. Entonces, eso pasa cuando favoreces el nepotismo sobre la diplomacia profesional, cuando en la toma de decisiones hay más ideología que análisis de datos, cuando no se prevén justamente, cuando no se conoce la región. En Medio Oriente es una región muy compleja, en donde a veces lo que se dice públicamente no refleja lo que en realidad se está negociando debajo de la mesa. Y
yo creo que aquí, como lo escriben muchos expertos estadounidenses, el gobierno de Trump se dejó llevar por Benjamín Netanyahu. Y subrayo, por Netanyahu, no por Israel, porque también hay una oposición a Netanyahu en Israel. Y es una guerra que le está costando a Trump una caída en los mercados, un gasto enorme de casi 6.000 millones de dólares en apenas 5 o 6 días, y por lo tanto la carencia de municiones, de armamento para seguir esta guerra, que por una parte creo que es algo bueno, pero por otra parte muy delicado, y le está costando una enorme caída en su popularidad. Marta, embajadora, ¿crees que haya condiciones para que termine prácticamente la guerra, como dice Donald Trump? Pues mira, yo creo que por estas condiciones de la caída del mercado y de su popularidad, es muy factible que Donald Trump no acuerde un cese al fuego, pero que sí declare unilateralmente, como suele hacer, que ya triunfó, que ya ganó, que ya mataron a Jamenei y que eh, y que entonces la guerra se termina. Pero lo que está dejando es una estela de destrozos a todos niveles, sociales, económicos, de confianza, de turismo, y cada vez más se habla también de que esto va a dejar muy fracturada la relación entre los países árabes y Estados Unidos. Y hay que recordar que los países árabes tienen los fondos soberanos de inversiones más grandes del mundo. Entonces, si Trump sigue viendo que esta guerra va en su contra, en detrimento de su imagen, en detrimento de su popularidad, es muy probable que unilateralmente declare su fin con una victoria que, bueno, pues es una victoria que muchos pondrán en tela de juicio, pero que sería una salida. Ahora, no sabemos qué piense hacer Netanyahu, ni sabemos cuál será la actitud de Irán, porque Irán es un país muy complejo que poca gente realmente nos cuesta trabajo entender y conocer, pero en Irán el líder supremo, Jamenei, que fue asesinado y ahora su hijo es el que manda sobre las fuerzas revolucionarias, sobre los guardias revolucionarios de Irán, que no es lo mismo que el ejército iraní. El ejército iraní es una rama de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Revolucionarias otras. Y las Fuerzas Revolucionarias de Irán, según los conocedores, operan con una enorme autonomía divididas en 31 zonas militares, si se les puede llamar así, y son estos organismos, digamos, o zonas militares autónomas, las que han estado mandando misiles y drones a los países árabes, mientras que el presidente de Irán dice que no, que ya no lo van a hacer y lo siguen haciendo. Entonces, el riesgo que yo escribí desde la semana pasada, Javier, de que si este conflicto se prolonga o demás puede llegar a una guerra civil en Irán, es muy grande. Y entonces las consecuencias de esta acción de Estados Unidos y de Israel y la terrible respuesta de Irán, que también ha sido violatoria del derecho internacional, nos puede llevar a una situación realmente en donde otra vez los que salen perdiendo son los civiles iraníes, los civiles árabes. Fíjate, la mayoría de los muertos en los países árabes no han sido ni siquiera ciudadanos de esos países, sino todos los que trabajan ahí, Javier. Sí, pues sí. Indios, pakistaníes, bengalíes, nepalíes, eso que nunca se esperaba en esto, ¿no? Uh-huh. Te mando un gran saludo, embajadora. Gracias por tu participación, como siempre. Igualmente, Javier, y pues seguiremos con atención este tema, que esperemos la semana que entra ya podamos tener menos malas noticias, si no buenas, menos malas. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, embajadora. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, le cuento que la...